Amy Lynn Bradley desapareció el 24 de marzo de 1998, mientras ella estaba de vacaciones con su familia en el crucero Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean. Amy era una joven de 23 años estadounidense. Recientemente se había graduado de la universidad. Este viaje en crucero por el Caribe era un regalo para celebrar sus logros, pero terminó convirtiéndose en una pesadilla. Esa noche, Amy estaba en la discoteca con su hermano. Fue vista por última vez por su padre, quien la notó descansando en el balcón de su camarote alrededor de las 5:30 a.m. Cuando su padre se despertó 30 minutos después, no pudo encontrarla. Sus zapatos, ropa y otras pertenencias seguían en el camarote. Tras la desaparición, se organizó una búsqueda masiva con helicópteros, barcos y equipos especializados participaron. Incluso el FBI y otros investigadores se involucraron en el caso, pero no se encontró nada. Las teorías iniciales apuntaban a que Amy se había caído por la borda. Sin embargo, a lo largo de los años se han registrado reportes de personas que dicen haberla visto. En 1999, un militar estadounidense afirmó haber visto a una mujer en un burdel. Se identificó como Amy. Le dijo que la retenían contra su voluntad y que no la permitían irse. Sin embargo, por temor a ser reprimido por la Marina por ir a un burdel, el oficial no transmitió esta información a la familia hasta que se jubiló. En 2005, 7 años después de la desaparición, la familia recibió una información inquietante que despertó temores de que Amy hubiese sido obligada a dedicarse al comercio sexual. En un sitio web caribeño fueron descubiertas 2 fotografías que mostraban a una mujer conocida como Jazz, cuyo aspecto era similar a la de Amy. Las fotos fueron analizadas por expertos y se determinó que existía una alta probabilidad de que la mujer de las imágenes sí fuera Amy. Hoy en día, el FBI, en un intento por resolver el caso, ha ofrecido una recompensa de hasta $25,000 por información que ayude a encontrar a Amy o a entender lo que sucedió. Además, han publicado imágenes envejecidas para dar una idea de cómo podría lucir Amy hoy en día, que contaría con 50 años actualmente. Morgan Nick desapareció el 9 de junio de 1995 en Alma, Arkansas, a los 6 años de edad. Ese día asistió a un partido de béisbol junto con su madre. Alrededor de las 10:30 de la noche, Morgan pidió permiso para jugar con otros niños cerca del campo. Al principio, su madre no estaba muy segura, pero finalmente la dejó ir. Poco después, los niños regresaron al partido, pero Morgan no se encontraba con ellos. La última vez que se vio fue de pie cerca del coche de su madre, donde se había detenido para sacar la arena de sus zapatos. Testigos observaron a un hombre y vieron a una camioneta roja con cubierta blanca cerca del lugar cuando Morgan desapareció. A pesar de los esfuerzos de búsqueda y de las pistas seguidas por las autoridades, nunca más se supo nada sobre Morgan. Meses después, Billy Jack Links fue arrestado por intentar secuestrar a una menor. Conducía una camioneta roja similar a la descrita por los testigos, pero los investigadores lo descartaron como sospechoso y continuaron con el caso. En 2002, la policía llevó a cabo una excavación en un terreno privado en Bonneville, Arkansas, tras recibir una denuncia que sugería que Morgan podía haber sido enterrada en esa zona. La información proporcionada era tan precisa que las autoridades decidieron investigar. Utilizando perros de rastreo, comenzaron a cavar en el área indicada. Sin embargo, los resultados de la excavación fueron negativos. Tras años sin nuevos avances, en 2019, los detectives comenzaron a revisar las primeras etapas de la investigación. Durante este proceso lograron localizar la camioneta roja que pertenecía a Billy Jack Links. Se encontraron cabellos que coincidían con el ADN de la familia de Morgan, lo que sugiere un posible secuestro. En octubre del 2024 se convirtió en el principal sospechoso, pero debido a su fallecimiento en el año 2000 no se puede confirmar su responsabilidad por el secuestro de Morgan. El caso sigue sin resolverse. Asha Degree, una niña de 9 años de edad, desapareció en la madrugada del 14 de febrero del año 2000 en Shelby, Carolina del Norte. Es una de las desapariciones más extrañas y no se han podido descubrir las razones o el motivo de su desaparición. Asha vivía con sus padres y su hermano mayor.
era descrita como una niña tranquila y no salía de casa sin permiso. El día de su desaparición se acostaron aproximadamente a las 8 de la noche. Tiempo después, la luz se fue por un accidente automovilístico y regresó a la medianoche. Su padre aprovechó para checar la habitación de sus hijos y los encontró dormidos. En la madrugada, su hermano recuerda haber escuchado un chirrido en la cama de Asha, pero no se despertó para investigar. La madre de Asha se despertó temprano para preparar a sus hijos para ir a la escuela. Cuando entró a la habitación, solo encontró a su hijo. Buscó por toda la casa, pero Asha no estaba por ningún lado, por lo que llamó a la policía. Con el transcurso de los días, las autoridades informaron reportes de testigos que vieron a Asha caminando sola por la autopista 18, más o menos por las 4 de la mañana. Estaba vestida con una camiseta blanca, pantalones de entrenamiento y una mochila. Algunos testigos intentaron acercarse, pero huyó al bosque. El 15 de febrero se encontraron envoltorios de caramelos cerca de la carretera donde vieron a Asha corriendo hacia el bosque. Junto con los envoltorios había un lápiz, un marcador verde y un lazo para el pelo amarillo, que fueron identificados como de su propiedad. Pese a los esfuerzos por encontrarla, la búsqueda se dio por finalizada. En agosto del 2001, más de un año después de su desaparición, su mochila fue encontrada enterrada en una bolsa de plástico a 30 millas de distancia, en el condado de Burke. Dentro de la mochila había una copia de un libro y una camiseta. Ninguno de estos objetos pertenecía a Asha antes de su desaparición. El libro pertenecía a la biblioteca de su escuela primaria. En 2016, las autoridades recibieron un informe de que pudo haber subido a un vehículo cerca del área donde fue vista por última vez. El último avance se produjo en septiembre del 2024, cuando el FBI emitió una orden de allanamiento a una familia del condado de Cleveland, Carolina del Norte, basándose en la evidencia física del caso. La búsqueda en la propiedad no arrojó restos humanos, pero sí varios objetos de interés, entre ellos un vehículo del que se sospechaba anteriormente. Una muestra de ADN del cabello tomada de la camiseta que se encontró en la mochila coincidió con el ADN de Annalie Victoria Dedmon Ramírez, quien para el momento de la desaparición era adolescente. Las autoridades creen que Asha pudo haber sido víctima de un homicidio y que la familia Dedmon podría estar ocultando el crimen. Sin embargo, el caso sigue sin resolverse debido a la falta de pruebas que expliquen qué fue lo que ocurrió. Se publicó una imagen de cómo luciría Asha actualmente. El FBI sigue ofreciendo una recompensa de $25,000 por información que ayude a identificar a la persona o personas responsables de su desaparición. El 24 de octubre de 1961, Joan Rich, de 31 años, desapareció en circunstancias misteriosas. Ese día, su esposo Martin salió de casa alrededor de las 8 de la mañana en dirección al aeropuerto, en donde tomaría un vuelo para un viaje de negocios en Nueva York. Joan despertó a los niños y les sirvió el desayuno. Después dejaría a su niño de 2 años con la vecina y llevaría a su hija de 4 años al dentista. Llegó a la casa más o menos a las 8 de la mañana y fue vista por el cartero y el lechero, quienes afirmaron que parecía estar de buen ánimo y no observaron nada fuera de lo normal o inusual en la casa durante ese día. Más o menos por el mediodía, Joan preparó el almuerzo a los niños. Después de comer, acostó a David, de 2 años, para que durmiera la siesta en su habitación de piso de arriba. Poco después, su vecina Bárbara llevaría a su hijo para que jugara con Lillian, de 4 años. Joan fue vista haciendo jardinería. Más o menos por las 2 de la tarde, regresó con su vecina y dejó a los niños, diciéndoles que volvería. Minutos después, Bárbara afirmó haber visto a Joan salir de la casa con una gabardina, llevando algo rojo en los brazos, caminando rápidamente desde el coche hasta el garage. Parecía algo aturdida y pensó que tal vez estaba persiguiendo a David. Bárbara llevó a Lillian a su casa más o menos por las 3:40 de la tarde, creyendo que Joan aún estaba en casa cuando la dejó. Sin embargo, más o menos por las 4 de la tarde, Lillian volvió corriendo a su casa, diciendo que su mamá se había ido y que la cocina estaba cubierta de pintura roja. Cuando Bárbara entró a la casa para buscar a Joan, el bebé estaba llorando en su cuna en el piso de arriba, pero no la encontró por ningún lado. Según vio sangre por toda la cocina, así que llamó a la policía. Cuando la policía llegó, notó que el teléfono había sido arrancado de la pared, la basura estaba tirada y había una mesa y sillas volcadas. La sangre en la cocina formaba un rastro que llegaba hasta la cuna de David y luego volvía hacia la entrada, donde se detenía junto al coche de Joan. Se encontraron huellas de manos ensangrentadas, pero no se pudo identificar si eran de Joan, ya que sus huellas no estaban registradas.
También parecía que alguien había intentado limpiar la sangre con toallas de papel y el mono de David. Se pensó que Joan se había suicidado, pero al no encontrar un cuerpo, se inició una búsqueda por toda la ciudad. Sin embargo, nunca fue encontrada. Meses antes de su desaparición, se descubrió que Joan había sacado de la biblioteca varios libros sobre asesinatos y desapariciones. Muchos de estos libros trataban sobre mujeres que desaparecieron sin dejar rastro, o explicaban cómo desaparecer. Una teoría sugiere que Joan simplemente huyó y montó la escena para que pareciera un secuestro o un asesinato. Otra teoría sugiere que pudo haber practicado un aborto en casa, ya que varias personas informaron haberla visto ese día deambulando por las calles. Sin embargo, el caso sigue sin resolverse. D.B. Cooper es el alias de una persona desconocida en 1971. Realizó uno de los secuestros aéreos más misteriosos de toda la historia. El 24 de noviembre de dicho año, D.B. Cooper abordó un vuelo, el vuelo 305, en el aeropuerto de Portland, Oregón. Despegó a las 2:50 p.m. con destino a Seattle. Durante el vuelo, entregó una nota a una azafata en la que afirmaba tener una bomba en su maletín y exigía $200,000 en billetes sin marcar, 4 paracaídas y combustible para el avión. La tripulación y los pasajeros fueron informados de la situación y aterrizaron en Seattle. Los pasajeros fueron liberados, pero Cooper mantuvo a la tripulación a bordo. Ordenó que el avión se dirigiera hacia la Ciudad de México y exigió que todo el personal se trasladara a la cabina. Tras hablar con la tripulación a través del intercomunicador, Cooper perdió contacto con ellos. Cuando el avión aterrizó, ya no estaba. Se cree que realizó un salto en algún lugar de Washington a las 8:13 de la noche, ya que a esta hora las escaleras traseras del avión se sacudieron, posiblemente en el momento en que abandonó la parte trasera del avión. El FBI inició una búsqueda masiva para buscar cualquier señal del paracaídas, del dinero o restos humanos, pero no se encontró ningún rastro y nunca se volvió a ver ni se supo de él. La tripulación lo describió como un hombre de al menos 40 años, de complexión promedio, cabello oscuro, bien vestido y educado. Varias personas reportaron avistamientos de un hombre similar en los días posteriores, pero ninguna pista fue concluyente. En 1980, un niño descubrió dinero enterrado en el río Columbia, cerca de Vancouver. Los billetes pertenecían a la suma pagada a Cooper, ya que la numeración coincidía. El resto del dinero nunca ha sido encontrado. En 2007, el FBI analizó de nuevo la corbata de Cooper encontrada en el avión con tecnología más avanzada y descubrió rastros de titanio, un material poco común en ese tiempo y relacionado con industrias de alta tecnología. El principal sospechoso fue Richard Floyd McCoy, ya que 6 meses después del suceso de D.B. Cooper secuestró un vuelo de Newark a Los Ángeles y, tras recibir $500,000, también se lanzó en paracaídas. Posteriormente fue detenido, pero logró escapar y murió 2 años después en un tiroteo. En años recientes, los hijos de Richard han mostrado un paracaídas modificado que fue encontrado en la casa de su madre, afirmando que había sido utilizado por su padre en el secuestro de D.B. Cooper, ya que los paracaídas proporcionados en su secuestro fueron modificados por un paracaidista del FBI. Sin embargo, en 2016, después de más de 45 años de investigación sin resultados concluyentes, el FBI decidió cerrar oficialmente el caso. Aunque se recopilaron miles de pistas, nunca se encontró evidencia suficiente para identificar al responsable o determinar qué sucedió después de su asalto.